Hola amigos, qué bendición nuevamente reunirnos alrededor del nombre de Jesús y de su maravillosa palabra. Esto es divino. Hoy vamos a estudiar algo muy lindo. Yo creo que más que un tema, vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a comprender muchas cosas que sé que van a ser de grande bendición para su vida. De verdad, para mí han sido grandiosas. Cada vez me convenzo más que la vida en Cristo es todos los días nueva y que Él tiene cosas nuevas cada día. Como su misericordia es nueva cada mañana, lo que Él tiene para nosotros cada día es nuevo. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a adentrarnos en la hermosa palabra de Dios. Jesús, gracias por permitirnos estar en este día aquí. Gracias, Jesús, gracias. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Estamos felices de tenerte como nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Señor, el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra paz, el Dios de nuestra salvación. Gracias porque sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos. En ti tenemos todo, Jesús. Qué grandeza, qué poder, Dios, qué bendición tenerte a ti y descansar en ti, descansar en tu hermosa palabra. Hoy, Señor de los cielos, sé, Dios, que nos vas a edificar profundamente. Sé que nos vas a enseñar. Sé que nos vas a hablar a lo profundo de nuestro corazón. Y que a partir de hoy nuestra oración será renovada. Nuestra identidad también, Señor de los cielos. Y que a partir, Señor, de hoy también, Señor de los cielos, recordaremos lo que hoy aprendimos, Señor, en tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque estás aquí con nosotros. Bendigo cada persona que está ahora conectada. Te doy gracias porque lo nuevo, lo maravilloso, lo precioso que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, no cesa. Gracias porque tienes una obra preparada de antemano. Señor, bendecimos tu nombre. Tú conoces el final desde el principio. Tú lo conoces y lo sabes todo. Solamente a ti, Señor, se te puede atribuir la omnipresencia, Señor. Gracias porque estás aquí y estás allí donde están las personas hoy. Te bendigo, Señor, y te doy gracias porque tu presencia nos da descanso. Padre, declaro que hoy, Señor de los cielos, no solo somos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, hoy vamos a estudiar una palabra extraordinaria, mucho. Creo que vamos a hacer dos temas, pero por ahora adentrémonos y miremos hasta dónde vamos a llegar. Y hoy vamos a hablar acerca de orar con autoridad. Ore con autoridad. Y yo podría decir, ore con autoridad, ore desde la autoridad, ore en autoridad. Porque esto que produce va a producir unos cambios extraordinarios en nuestra vida y nos vamos a levantar después de un tiempo de oración renovados, transformados, mejor dicho, en fe, confiados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender hoy lo vamos a aplicar. Bueno, para orar en autoridad, con autoridad, en autoridad, nosotros partimos desde lo que sabemos que nosotros somos y lo que Dios es, el Dios que nosotros tenemos o lo que nosotros tenemos. Yo puedo ir a hacer una reclamación de algo cuando tengo todo lo que está a mi favor. No quiere decir que la oración sea una reclamación de ninguna manera, pero pues sí, yo puedo reclamar las bendiciones. Entonces yo puedo ir a pedir algo que a mí me corresponde. Lo más fácil de decir acá en este momento es una herencia. Me dejaron una herencia, yo voy ante el juez, ante el notario y le entrego el acta donde dice que la persona me dejó una herencia, los nombres o el testamento en ese caso y presento mi identificación y ahí definitivamente dice qué cosas me pertenecen. Yo puedo hacerlo, ¿por qué? Porque el testamento está hecho a mi nombre. Me fue dejado. Entonces tengo el derecho legal
y legítimo también. Es legítimo que yo vaya y reclame. ¿Me van a entregar la herencia si no la reclamo? Muy probablemente a nadie le interesará entregar una herencia que no se está reclamando, ni sabrán. Muchas cosas se pierden por el desconocimiento. Se pierden becas de estudio también, por ejemplo, aquí en nuestro país, a nivel mundial, internacional, se pierden becas. ¿Por qué? Porque no conocemos que esas becas están vigentes y que podemos acceder a ellas. ¿Qué quiere decir? Por el desconocimiento perdemos cosas. Y espiritualmente hablando, también por el desconocimiento, podemos estar haciendo oraciones que no tienen ningún efecto. Suena duro, pero así es. Bueno, ¿cómo hacer oraciones de autoridad, con autoridad, desde la autoridad? ¿Qué quiere decir? Desde la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que vamos a tocar es que debemos partir del fundamento de la palabra de Dios y entender que Dios es bueno. Porque yo me acerco a un Dios que, ¿qué concepto tengo? ¿Qué entiendo? ¿Que Dios es qué? Que Dios no me escucha, que Dios se tarda, que Dios es bueno. Me acerco con miedo, me acerco más con el no que con el sí. ¿Cómo nos acercamos a la presencia de Dios? Esto depende del concepto que yo tengo del Dios al cual yo me acerco. Y no debo acercarme por miedo. No lo debo hacer, ni debo acercarme considerando que no me lo merezco. Pero sobre todo aquí, desde el punto de vista es entender que Dios es bueno, porque a veces nos acercamos a Dios diciendo, Señor, tú permitiste que esta calamidad ocurriera en mi vida. Y saben una cosa, no es que Dios haya traído la calamidad, ni Dios se haya quedado de brazos así, cruzados, permitiendo que nos vaya muy mal, sino que nosotros hemos abierto puertas o no hemos usado de nuestra autoridad para defendernos y el Señor no va a hacer nada que nosotros no hayamos ordenado que se haga conforme a su palabra. Dios quiere lo mejor. Dios es un Dios bueno. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 10:18. Dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. O sea, el mismo Jesús que dice, Dios es bueno. Y él sabía que se iba a entregar a la cruz, pero él conoce el corazón del Padre. Ahora, nosotros debemos ahorita evaluar qué concepto tengo de Dios, que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios está interesado en que yo esté muy bien, que Dios quiere lo mejor para mi vida. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, que si nosotros siendo malos, digámoslo así, somos buenos padres o intentamos ser buenos padres, ahora Dios que es bueno, ¿qué no haría por nosotros? Nos da todo lo mejor. O sea, Dios es bueno. Entonces, cuando nos acercamos a hacer un tiempo de oración, a orar con Dios, no quiere decir que tengamos que ir a algún lugar, lo puede hacer desde su vehículo, lo puede hacer caminando, lo puede hacer en la ducha, lo puede hacer en la cama, lo puede hacer donde esté. Pero con el concepto correcto, Dios es bueno y quiere lo mejor para mi vida. Y ese es el otro punto. El deseo de Dios es prosperarnos en todas las cosas. Tercera de Juan 2 dice esto, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Entonces yo voy a la presencia de Dios, o sea, yo hablo con Dios, yo tengo mi tiempo de oración con Dios, sabiendo que Él es muy bueno, y que Él quiere lo mejor para mi vida, como buen padre que es. Entonces, si yo me acerco en esta posición, bueno, vamos ganando, pero cada vez que vamos estudiando, vamos profundizando para ejercer esa autoridad que nosotros ya tenemos. Este tercer punto, vamos a estudiarlo y vamos a que el Espíritu de Dios nos lleve a entenderlo, que sea revelacional, que comprendamos lo que aquí está escrito en la palabra. En Hebreos 8, del 1 al 6, el tercer punto es, estamos en un nuevo pacto y establecido sobre mejores promesas. En Hebreos 8, del 1 al 6, dice la palabra de Dios, ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un nuevo pacto, mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Aquí de qué está hablando? Está hablando del pacto que se hizo con Moisés y la ley, y el pacto que se hizo con Jesucristo y la gracia. La gracia, el favor recibido por Dios. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. El pacto sobre el cual estaba fundamentado Moisés era un pacto de obras, de tener que hacer, de pagar. Y aquí habla de un sumo sacerdote designado para presentar ofrendas. En este tiempo, en este pacto, en este momento de la ley, iba un sacerdote una vez al año y presentaba, ¿cierto?, la ofrenda para que fueran limpiados o cubiertos, eran cubiertos los pecados. Y si la ofrenda era aceptable, el sacerdote salía ileso, iba con una campanita, de manera que si el sacerdote se movía, afuera estaban escuchando que no había muerto. Pero si la ofrenda no era agradable, el sacerdote moría. Y pues la campanita ya no sonaba más y era que tirado para sacarlo de ese lugar. Pero Jesucristo hizo un sacrificio único, eterno, perfecto, y fue entregar su vida por nosotros en la cruz. Es importantísimo que nosotros comprendamos esta palabra, que hay un pacto que se hizo a través de Cristo, y ese pacto en el cual nosotros estamos por su muerte y su resurrección nos lleva a vivir con unos derechos y con una autoridad extremadamente grande que muy probablemente o no la estamos ejerciendo o nos hace falta mejorarla, y para eso estamos, para aprender cómo nosotros ejercer eso tan grande y poderoso que Él nos ha dado. Y miren este pacto cómo es. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Dice, ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor establecido sobre mejores promesas. ¡Wow! ¿Y quiénes somos los participantes, los beneficiados de ese pacto? Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es una cosa extraordinaria, muy extraordinaria. Para hacer, animarlos y que se anhelemos aprender más acerca de esto es cuántas oraciones nosotros hemos hecho donde nos hemos descalificado y hemos descalificado el poder de Dios, no atribuimos todo el poder, sino que por el contrario salimos peor de cuando iniciamos la oración. Por ejemplo, también ¿cuántas veces hemos entrado a orar con incredulidad? Ay, Señor, no permitas que me echen del trabajo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que tengo la seguridad que me van a echar del trabajo. Estoy diciéndole, Dios, no lo permitas, pero cuando yo entro en autoridad, yo voy diciendo, Señor, tú me pusiste en este trabajo. Gracias. Yo declaro protección divina y cuidado divino. No temo lo que pueda hacerme el hombre. Obviamente yo estoy trabajando correctamente, estoy siendo diligente, estoy haciendo todas las cosas.
pero no con miedo, no con temor, no aterrorizados, ¿cierto? No en incredulidad. Y descalificándome, y a veces también, y descalificando al Señor. No estoy seguro si Dios me está cuidando. Nunca duerme el que nos cuida. En este pacto no duerme el que nos cuida. ¿Sí? ¿Me hago entender? Vamos bien. Miren lo que dice Efesios 2, del 12 al 13. Dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Mire que dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. El Señor había hecho un pacto con Abraham. Esa fue la dispensación o el tiempo de la promesa, el pacto de la promesa. Pero después vino la ley. Posterior a esto vino la ley. Y ahí sí era ojo por ojo, diente por diente, pecó, merece la muerte. Y tiene que haber sangre de por medio. Entonces, nos damos cuenta cómo todo cambió porque la sangre de Jesucristo nos liberó de ese pacto de ley, de muerte, y nos trajo al pacto de vida, autoridad, poder en Cristo Jesús. Teniendo nosotros esto en mente y conociendo lo que nosotros somos y tenemos por este nuevo pacto, por lo que Cristo hizo en la cruz, vamos a entrar a la presencia de Dios, no como víctimas, ¿cierto? Sino como sacerdotes, sabiendo que nosotros tenemos autoridad y que tenemos todavía una riqueza mayor. O sea, es extraordinario. Vamos ahí, vamos teniendo presente todas estas cosas. Tengo un correcto concepto de Dios, sé que Dios es bueno y quiere lo mejor para mi vida, y además que yo estoy parada y establecida en un nuevo pacto que es por Cristo Jesús. Lo que Él hizo y pagó por mí, a mí me tocaba, pero Él lo hizo en la cruz. Y lo hizo, mire, lo hizo realmente por toda la humanidad. ¿Quiénes reciben esto? ¿Quiénes pueden disfrutar de esto? El que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Él no hace acepción de personas. Todo aquel que le reciba como Señor y Salvador va a disfrutar de este nuevo pacto en este tiempo. Vale. Y mira lo que dice 2 Corintios 3, del 4 al 6. Dice, esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Jesucristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Mire esta es la confianza que tenemos por medio de Jesucristo. Nosotros somos ministros, es decir, servidores competentes de un nuevo pacto. Esto significa que ustedes y yo, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, los que creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo, estamos capacitados, tenemos la capacidad y la competencia para orar con autoridad y para disfrutar, administrar, gozar de todo lo que este nuevo pacto tiene para nosotros. Pero ¿conocemos lo que dice el pacto? ¿Sabemos de qué se trata? ¿Qué es lo que yo gané que no sé? Está como, les voy a contar una anécdota que acabo de recordar, y es que hace muchos años, teníamos menos de un año de casados con mi Guiller, y resulta que mi Guiller, porque lo mandaron a hacer unos cursos al extranjero y tenía una tarjeta de crédito con un cupo muy pequeño porque no nos gustaban las tarjetas de crédito, entonces él movió muchas veces el balance, todo para la gloria de Dios. Y el cupo, ¿no? Entonces es como si él hubiera hecho no sé cuántas movidas de cupos grandes. Resulta que me llama mi Guiller y me dice, Ángela,
me dicen que yo me gané un carro. Pero pues él en cierta forma no era que creyera mucho porque sus compañeros eran tomapelo, pues eran muy bromeadores y creyó que eso era una broma. Sin embargo, él dijo, pero qué raro porque me dijeron el número de cédula y todo lo demás, de pronto yo sí me gané un carro. Yo le dije, ¿pero cómo? No, pues que el banco, llamaron de tal banco. Bueno, eso fue en la noche y bueno, pues de pronto sí nos ganamos un carro. Al día siguiente, yo llamé al banco. Vea, ¿ustedes están sorteando carros? Y dijeron, sí, tiene que llamar al departamento de tarjetas de crédito. Uy, ya iba yo ganando, ¿no? O sea, ya íbamos avanzando. Llamé al departamento de tarjetas de crédito y les dije, mire, yo quiero saber si ustedes están sorteando carros. Y dijeron, sí. Yo le dije, ¿puede decirme? Yo, si mi esposo sí se ganó un carro, porque nos llamaron a decirnos que nos ganamos un carro. Pues por supuesto me dijeron que no, pero yo me sabía el número de cédula de mi esposo, me lo sé. Yo le dije, mire, el número de cédula de mi esposo es ese, por favor solamente dígame si no es que le están haciendo una broma. Y miró y dijo, sí, él es el feliz ganador de un automóvil 0 kilómetros. No lo podíamos creer, entonces yo seguí, ¿no? Y a un favor, ¿me puede decir qué carro es? Porque yo no sabía que habíamos ganado. Pero, y entonces ya nos dijeron, un Fiat Palio, bueno, todas las especificaciones habidas y por haber. Yo no tenía ni idea que era un Fiat Palio. Entonces salí a la avenida principal cerca donde yo vivía y me paré a ver pasar los carros a ver si encontraba un Fiat Palio. En ese momento no había internet, queridos. Entonces, esa era la opción. Pero, ¿cómo me tuve la información? La busqué, tenía que conocer, tenía la legalidad, tenía el número de cédula, estábamos averiguando y cómo hizo mi esposo para reclamar por siendo el feliz ganador. Eso le hicieron fiesta en Yopal y todo lo demás, porque en ese tiempo él estaba trabajando desde allá en el Casanare. Y resulta que tuvo que presentó su cédula como feliz ganador y como el dueño de esa tarjeta de crédito. ¿Sí? ¿Me hago entender? Él era el que tenía las competencias. Tenía la legalidad, él era el favorecido. Y resulta que ustedes y yo somos los favorecidos. ¿Para qué? Para tomar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Disfrutar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es algo divino y tenemos la competencia. Y dice, somos servidores competentes. Es decir, usted y yo tenemos la capacidad, la habilidad, estamos listos ¿para qué? Para tomar lo que nos pertenece. Y dentro de esto, pues hay mucho, se podría hablar muchísimo, pero nosotros nos vamos a enfocar en la oración para entrar y orar con autoridad. Ejercer la autoridad. Esto no es cuestión de carácter, esto no es cuestión de hablar duro o hablar pasito, no es cuestión de llorar y tratar de manipular a Dios, no es cuestión de oraciones muy largas, ¿sí? Es sencillamente de conocimiento de lo que ustedes y yo somos por ser servidores competentes de un nuevo pacto, por ser herederos de la promesa, por estar escrito nuestro nombre en el testamento donde dice que somos los merecedores, somos los competentes, somos lo que dice la Biblia que nosotros somos. A mí me parece bellísimo, ¿no? Pero para esto yo debía, o sea, les decía lo del carro, yo debía conocer que, pues, dónde tenía mi esposo la tarjeta de crédito. El número de cédula de tarjeta de crédito, el número de cédula de mi esposo, ¿sí? Y también además averiguar si era verdad que estaban haciendo sorteos de carros. Y con la información, ya que se hizo, que el feliz ganador recogiera lo que le pertenece. Igual es con el Señor y su palabra, las promesas del nuevo pacto. Lo que se ha establecido en el nuevo pacto es para usted y para mí. Todo, todo. Miren lo que dice Hebreos 8:6, dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor establecido
sobre mejores promesas, lo que les leí hace un ratico. Dice, sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor. El pacto en el que nosotros estamos ahora es mejor que el pacto anterior. La dispensación, la época o el tiempo en el que nosotros estamos es la mejor. Estamos en la dispensación de la gracia, donde no es por obras, sino es por gracia, donde la salvación es por gracia y donde todo lo que tenemos es por el favor de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Miren esto tan lindo. Dice Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son promesas que no tienen caducidad, que no se pueden invalidar. Son promesas que no pasan, que son actuales y que son vigentes. ¿Y dónde están? Están escritas en la palabra de Dios. Si usted quiere conocer de qué es usted heredero, de qué es usted ministro o servidor competente del nuevo pacto, el nuevo pacto es el testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y sus promesas, que no tienen caducidad. Si el Señor dice que Él es su pastor, es su pastor. Si la Biblia dice que nada le faltará, no le va a faltar nada. Si la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, eso se va a cumplir. Porque mire lo que dice Isaías 55, dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, con lo que da semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Entonces, ¿qué ocurre aquí, mis amigos? Que esto es súper importante. Dios nos dejó su palabra. Hablar de la palabra de Dios es maravilloso, pero hay demasiado. La palabra de Dios, dice Hebreos 4, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma del espíritu, dice que penetra hasta la médula, los tuétanos nuestros, y conoce las intenciones, lo que nosotros tenemos en la mente y lo que tenemos en el corazón, nuestra necesidad. La palabra de Dios es una riqueza extraordinaria. ¿Qué va a ir a reclamar? ¿Con qué autoridad va a ir si ni siquiera sabe lo que tiene o no sabemos lo que tenemos? Es necesario que estudiemos la palabra de Dios desde la perspectiva y desde la óptica que Jesucristo ya murió por usted y por mí, y las promesas que están consignadas, está escrita en su palabra, que en Jesucristo son sí y son amén. Eso dice la Biblia. En Cristo las promesas son sí y son en Él amén. O sea, se cumplen en Jesucristo. La Biblia es la que nos enseña, la que nos vivifica, la que nos renueva, la que nos empodera realmente. Y dice que tiene un propósito, y el propósito para lo cual Dios nos dejó la palabra es para que ustedes y yo tengamos éxito, nos vaya bien, seamos prosperados. ¿Cierto? Dice aquí. No vuelve al Señor vacía, sino que hace todo lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que se cumplan sus planes sobre su vida y sobre mi vida. Los planes que Dios tiene acerca de usted son planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Está escrito en la palabra de Dios. Pero si yo no conozco lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿con qué autoridad voy a declarar eso? Pero ahorita vamos a seguir. Todavía falta. Solo que es necesario que entendamos por qué es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Miren esto, es tan importante. El diablo ha atacado tanto la palabra de Dios, las lenguas, el diezmo, que el que lee la Biblia se enloquece. No, pero de la felicidad, pero enloquecerse para nada. Se enriquece, se sana, se libera. Se libera de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, de la angustia, crece en fe. Eso ocurre con una persona que lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de Dios, que es Dios cumple su palabra.
Por eso dice que así es mi palabra cuando sale de mi boca. La palabra que sale de mi boca, es decir, la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra o la promesa que se cumple. De ese lineamiento, Dios no se mueve. Pero entonces es muy poquito porque yo todas estas necesidades que tengo. No, todos los aspectos de nuestra vida están contemplados en la palabra de Dios. Absolutamente todos. O sea, esto es una riqueza maravillosa. ¿Qué hacer con todo lo que ya nosotros hemos visto hasta el momento? Yo tengo un buen concepto de Dios. Yo sé lo que he recibido de parte de Dios. Entiendo, y espero que así sea, la muerte y resurrección de Jesucristo. Hemos visto de muere y resucita y hemos visto lo que significa la resurrección. Morimos ¿a qué? A la enfermedad, morimos a la tristeza, morimos al dolor y resucitamos ¿en qué? En riqueza, en poder, en sanidad, en medicina, en unidad, en alegría, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Resucitamos ¿en qué? Eso es en Cristo. ¿Y dónde está consignado? Está escrito en la palabra de Dios. Para toda necesidad, para toda situación, vamos a encontrar promesa en la palabra del Señor. Hay algo escrito que yo puedo confesar y declarar sobre mi vida. Y ese es el siguiente punto. Y es proclamar, confesar, declarar, profetizar, es lo mismo. La palabra de Dios. Proclamar, confesar, declarar y profetizar es lo mismo. ¿Qué es eso? Es liberar a través de mi boca la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Qué cumple el Señor? Él cumple su palabra. Dice, vigilo. Este pasaje no lo puse, pero búsquenlo. Está en Jeremías. Vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. ¿Cómo la ven? Esto es extraordinario. O sea, no solamente nos dejó su palabra, sus promesas, sino que Él está vigilante. Y dice que Jesucristo es el mediador. ¿Qué significa también? Y es nuestro abogado. Jesucristo está pendiente. A ver, lo que yo ya pagué, Él no lo tiene que pagar. Él es merecedor de esta bendición. ¿Por qué? Porque yo pagué. Yo soy su papá. Yo soy su hacedor y yo quiero que a Él le vaya bien. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Que este conocimiento nos lleva a hacer oraciones poderosas, mis amigos, oraciones extraordinarias, oraciones que revolucionan el reino de los cielos y también que aplacan, acaban, o sea, limitan, anulan, derriban el reino de las tinieblas, lo que está planeado en contra de nosotros. Todas las obras de tinieblas y de maldad. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito en su palabra. Esto es una cosa muy linda. Usted libera la autoridad de la palabra cada vez que la confiesa, que la declara, que la proclama o que la profetiza. ¿En qué situaciones? En situaciones propias de su vida, en situaciones propias de su familia, en la iglesia, en la nación, en la situación política del país donde usted vive y en cualquier situación. Profetizar, proclamar, declarar la palabra de Dios, ¿cierto? Es liberar el poder de Dios. Y vamos a ver por qué es liberar el poder de Dios a favor de nuestras vidas. Y miren, cómo es, como hablé de los pactos, traigo un ejemplo para que comprendamos cómo era una oración desde el pacto de la ley y cómo se hace una oración desde el pacto de la gracia que es en Cristo Jesús, de lo que Cristo ganó, desde el poder de la resurrección. ¿Cómo se hace una oración? Desde el poder de la resurrección, desde todo lo que tenemos y recibimos de Cristo nuestro Señor. Miren esto, espectacular, esto me fascina tanto. Dice la Biblia, y para que entremos en contexto, en el Nuevo Testamento, aunque hay profecía en el Antiguo Testamento,
también hay profecía acerca de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, ¿cierto? Está profetizado, pero quedó escrito ¿cómo se dice? La realización, la ejecución, el cumplimiento es la palabra. El cumplimiento de esas profecías están en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento donde encontramos cómo Cristo murió, fue crucificado, resucitó, subió subió al cielo, fue levantado con el poder del Espíritu Santo y está sentado a la diestra de Dios. Las promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús son solo para los creyentes en Cristo Jesús. O sea, bueno, ahorita les explico por qué. En Efesios 1:3 voy a decir primero, poner el ejemplo que les hablé hace un momento y después les digo esto otro. En Efesios 1:3 en el Nuevo Testamento dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa esta palabra de Dios? Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. O sea, usted es una persona bendita. Y si usted es una persona bendita, lo que usted tiene es ¿qué? Bendito también. Usted está ¿qué? Bendito. ¿Cómo debe ser su oración entonces? Señor, gracias, porque yo estoy bendito, mi trabajo es bendecido, ¿cierto? Mi familia está bendita en Cristo Jesús. Y lo que hago, ponga lo que quiera, ya usted y yo somos bendecidos por Cristo, porque Cristo murió en la cruz. Pero mire qué pasa qué pasaba con el antiguo pacto. Y esto es algo, wow. Incluso hay libros escritos acerca de la oración de Jabes. Está en Crónicas, Primera de Crónicas 4:10. Jabes dice, invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Pero ¿cómo oró Jabes? Si en verdad me bendijeras, si ensancharas mi territorio. ¿Por qué? Porque él estaba en otro pacto donde la bendición se pedía. Ya nosotros no estamos en ese pacto, recibimos toda la bendición en Jesucristo. ¿Sí? Jabes, ¿cómo se acercaba? Señor, por favor, bendíceme. Por favor, ensancha mi territorio. ¿Sí? Dice que si tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal. Estaba diciendo, por favor, guárdame del mal, ayúdame. Eso era lo que Jabes estaba haciendo. ¿Por qué? Porque así era en este pacto, donde había limitaciones propias del pacto al cual pertenecía Jabes en ese momento, ¿cierto? Esa ya no es nuestra oración. Yo no me acerco a pedirle a Dios que me bendiga. Yo me acerco porque Él, que es bueno, dio lo mejor para mi vida y ya me bendijo con toda bendición espiritual. Pero es que no estoy viviendo la bendición en esta área. No se está hablando bien de mí, porque eso es bendecir. No se dice lo bueno de mi área financiera o de mi área familiar o de mi área económica. ¿Cómo me acerco entonces yo a orar por mi situación? Tomando solamente este ejemplo y desde este nuevo pacto. Señor, yo he sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está escrito en tu palabra y yo ahorita confieso, proclamo, decreto, profetizo, como quiera decirlo, sobre mi vida lo que está escrito, porque lo que está escrito nunca pasará, se llevará a cabo en mi vida, cumplirá el propósito en mi vida y me dará éxito. Luego yo confieso, yo profetizo bendición sobre mi área financiera, bendición sobre mi matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo
pertenezco a este nuevo pacto. No tenemos que decírselo al Señor. Él ya nos ve el sello. Él ya ve a Cristo en nosotros. O sea, ¿cómo me acerco yo? Con el conocimiento y con la autoridad. Estoy segura que están siguiéndome y que vamos avanzando. ¿Listo? Toda situación está contemplada en la palabra de Dios. Pero antes de esto les dije que hay oraciones. Quiero hablarles de esto, y es que hay algunos versículos de la palabra de Dios que se han tomado como refranes. Y bueno, suenan bonito y suenan bien. Pero quiero decirles, mis amigos, que eso es solo para los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. No es que sea el Señor egoísta o que se parcializó. No, si la persona decide recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tenerlo como su Dios, como su Señor, también le cae, también le pertenece. Por ejemplo, esto que han tomado como refrán. Esto me ayuda bien. Esto me ayuda bien. Estamos hablando de en cualquier conversación, en cualquier lugar, en la calle. No, esto ayuda bien. Todo esto me ayuda bien porque sí, porque todo me ayuda bien. Pero queridos, ¿sabe a quiénes le ayuda bien? A los que aman a Dios. Romanos 8:28. Entonces, están tomando una porción de la palabra de Dios que probablemente no se va a cumplir en la vida de unas personas porque no aman a Dios. Y dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una promesa ¿para quién? Para nosotros, los que pertenecemos a este pacto, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso necesitamos hablarle más de Cristo, o sea, llevar a Cristo a todas partes y que las personas entren en esta herencia tan divina, tan preciosa y tan hermosa. Podemos usar la palabra de Dios, por supuesto, pero en nosotros se cumple. Para muchos será sencillamente un refrán, un dicho. ¿Por qué? Porque no forman parte del nuevo pacto, no están incluidos todavía. Bueno, digamos, de las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, entendimos lo que es tener el conocimiento, ¿verdad? Yo sé que Dios está haciendo algo maravilloso. Cuando yo tengo el conocimiento, cuando yo sé lo que soy en Cristo, cuando yo conozco lo que a mí me corresponde, caramba, yo me acerco confiadamente, como dice la Biblia, al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Y no voy con miedo, no voy asustada. Y no voy a decir cosas que no corresponden. Ay, Señor, bendíceme, Señor de los cielos. Cuando la Biblia dice que ya estamos benditos. Estamos pidiéndole ahí algo que Dios ya hizo. Algo que usted ya tiene y yo ya tengo. ¿Qué tipo de oración entonces es esa? ¿Con autoridad? ¿Desde la autoridad? ¿En autoridad? No. Y muchas oraciones las hacemos sin el conocimiento, en afán, en angustia, en miedo, en temor y no en profetizar la palabra de Dios. Señor, por ejemplo, Señor, tengo muchas deudas, no sé qué hacer, estoy muy mal, estoy muy triste, Señor, ¿qué hacer? No tengo trabajo, Señor, no tengo trabajo, he pasado hojas de vida, he hecho esto, he hecho aquello, Señor, ayúdame. ¿Qué dice la palabra de Dios? Señor, ya dijo que le pasó las hojas de vida y que está haciendo lo correcto. Jesús, tu palabra dice, y empiece a confesar, mi Dios pues me suple en todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Señor Jesucristo, tú eres la puerta, tú eres el camino, y yo declaro que camino por tu obra preparada de antemano. Señor, que en ti estoy completo, que no hay, Señor, de los cielos para mí asignación de pobreza, sino de riqueza, porque dice tu palabra que yo estoy enriquecida en ti. Dice tu palabra
¿Eso qué es? Conocer el pacto al cual yo pertenezco, en el cual yo, no por mis obras, sino por Cristo, me hizo merecedora. ¿De qué? De mejores promesas. Tengo todo lo que necesito. Tengo la unción para administrar, para hacer riquezas. Y esto también, tengo la gracia. Señor, aquí estoy delante de ti para declarar y confesar y profetizar, revestida de gracia, revestida de autoridad. Señor, se abren caminos y se abren puertas. Miren, cuando yo oraba por trabajo, cuando llegué aquí a Bogotá, pues hace muchísimos años, 30 años más o menos, no, 28 años ya. Yo llegaba, pues yo no sabía, yo pasaba tantas hojas de vida, pero mi confesión siempre era: Jesús, tú abres vacantes donde no hay. Tú haces que mi hoja de vida sea vista. Tú, Señor, en el nombre de Cristo, ¿por qué? Porque yo soy bendita, porque yo soy muy favorecida, porque yo tengo tu gracia. Eso es que orar en línea con lo que dice su palabra y orar con autoridad, en autoridad y desde el lugar donde Cristo me ha puesto. ¿Ven qué diferencia tan grande? Que yo vaya a suplicar algo que ya Cristo pagó, me entregó y me dio. Si yo no conozco y no aplico, no aparto tiempo para leer la palabra, pues no sé cuáles son las riquezas que Él me ha dejado. No sé qué es lo que tengo. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia, que leamos y escribamos. Si no lee la Biblia, si no saca las promesas, ¿qué va a reclamar mi amigo? ¿Qué perla va a reclamar? ¿Qué riqueza va a reclamar? O se va a sentar en su casa, en su cama, en su habitación, a llorar, llorar y llorar y llorar porque no tiene y Dios no le ha respondido. No, queridos, estamos en un nuevo pacto, un pacto de autoridad, un pacto donde ya todo fue consumado por Cristo, donde ya Él pagó, donde nosotros vamos a su presencia a declarar lo que Él ya nos entregó, porque Él nos hizo merecedores. ¡Qué cosa tan divina! Mire lo que dice segunda de Pedro 3 del 5 al 7, dice: pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen. Los ha guardado para que el fuego en el día del juicio y de la destrucción y los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos, es decir, los que nunca van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ¿qué vamos a estudiar de este pasaje? La palabra de Dios y el Espíritu Santo van juntos. Pero bueno, primero voy a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios crea. Porque ahí dice, fueron creados los cielos por la palabra de Dios. ¿Recuerdan Génesis? Dijo la palabra y se creó, ¿cierto? Hágase la luz y se hizo la luz. ¿Sí? Recordamos Génesis. O sea, la palabra de Dios crea sobre usted y sobre mí lo que no está hecho en el lugar donde usted está. O sea, no se ha generado algo, la palabra de Dios hace que ocurra. Es una cosa divina, ¿sí? Dice, la palabra de Dios además abole, o dice aquí, por la palabra de lo mismo que la tierra, la cual proviene el agua, dice. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Por esa misma palabra ha reservado los cielos. La palabra de Dios anula. La palabra de Dios invalida, revoca todo aquello que se ha decretado y hecho, ¿cierto?, sobre nuestras vidas. Y la palabra de Dios mantiene y reserva. Pero miren, quedémonos con esto. La palabra de Dios, no, con todo. La palabra de Dios crea. Con la palabra de Dios yo revoco, anulo, destruyo. ¿Cierto? Recordemos lo que dice Jeremías, que ya lo hemos visto en otros temas.
dice que el Señor, Dios nos ha dado autoridad, ¿cierto? Te he puesto. ¿Para qué? Para arrancar, derribar, destruir, y edificar. Nos ha puesto Dios. Pero ¿saben con qué? Con mi bonita cara no es. Con mi voz fuerte tampoco. Con mi presencia tampoco. Es con su palabra. Porque la palabra es la que se cumple. Es con su palabra. Y en su palabra, ¿qué dice? Que en el nombre de Cristo nosotros podemos, ¿qué? Orar, echar fuera demonios. En el nombre de Cristo. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Entonces yo puedo hacer que la palabra de Dios arranque, derriba, destruya maldiciones, oraciones contrarias, acción del enemigo. ¿Cómo ejerzo la autoridad? Por lo que dice la palabra de Dios. Es algo que ya conocemos, pero que necesitamos ser conscientes desde el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros estamos y pertenecemos a un nuevo pacto y somos servidores, ministros, competentes de este nuevo pacto. Esto a mí me parece extraordinario que yo que yo pueda disfrutar de tanta grandeza. Pero ¿cuánto aparta tiempo para estudiar lo que dice la palabra de Dios? ¿Y cuánto se lamenta o se victimiza cuando usted es el que tiene la autoridad? ¿Con qué autoridad usted está orando? Ay, Señor, ayúdame, Señor, tú conoces mi necesidad porque Dios todo lo sabe. Queridos, proclamen en el nombre de Cristo Jesús la verdad sobre su vida. Dios conoce su necesidad, pero la palabra de Dios crea. O sea, que busque un pasaje de la Biblia para que proclame, decrete, declare sobre su vida en ese aspecto específico. Es una cosa divina. Ejerza la autoridad. Y si por revelación, por discernimiento, se da cuenta que hay una acción diabólica, con autoridad está escrito. En el nombre de Jesús te ato, te reprendo y te echo fuera. Está escrito. Y lo que está escrito se cumple. Su palabra se cumple. Su palabra no dejará de ser. Y miren esto tan lindo. Recuerdan que en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Miren, cuando se decía la palabra, cuando se decretaba la palabra, hágase la luz, se hacía la luz. El ejecutor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Pero ojo con esto. Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. ¿Y quién es el verbo? La palabra. O sea, por eso la palabra crea, por eso la palabra es viva, porque Jesucristo está vivo. Por eso la palabra regenera, por eso la palabra da paz, por eso la palabra nos enseña, nos redarguye. Miren, cuando estamos estudiando la palabra y que saltan esos pasajes donde Dios decimos que nos habla, es porque es Cristo mismo y el ejecutor de la palabra, el Espíritu de Dios. ¿Quién ordenó lo que estaba desordenado? ¿Quién hizo? El Espíritu Santo de Dios. La palabra y el Espíritu Santo van de la mano. O sea, amigos, ¿cómo hacer una oración con autoridad, en autoridad y desde la autoridad? Con la palabra de Dios. Es magnífico. Es extraordinario. ¿Y saben qué? Nos levantamos con paz, con descanso. Hay muchas situaciones que vivimos y quizás muy difíciles, pero debemos dejar de ser víctimas. Nosotros somos los ministros competentes. Usted y yo tenemos la autoridad. Ya no más. A Dios no lo vamos a persuadir con nuestras lágrimas. Lloré toda la noche. Perdió la noche. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Lo que va a crear, lo que va a cambiar, lo que va a hacer es la palabra de Dios. Nada más. Luego necesitamos conocer lo que dice su palabra. ¿Que Él es qué? Que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guarda. Con el pasaje, los pasajes de la Biblia, las promesas están escritas.
¿Las conocemos? Necesitamos conocerlas. Y hay mucho más acerca de esto. Ya, ¿qué sigue después de esto? Renovar mi lenguaje de oración. Entonces, por ejemplo, llegó el recibo de, ¿qué sea? La energía, del teléfono. Tenemos que pagarlo. Y no hay plata. Y tampoco hay trabajo. Y hay una cantidad de necesidades. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a la presencia del Señor? Señor, no tengo cómo pagar este recibo. No, apenas vemos el recibo. ¡Ay! Ya llegó el recibo. No hay cómo. Imposible pagar. A ver, ¿de cuánto llegó? Terrible. Es demasiado. Imposible. Eso es lo que hay en el corazón. Eso es lo que usted tiene en su corazón. Pero cuando estamos en la autoridad, ¿cómo vamos a decir, Señor? Tú eres mi proveedor. Nada me faltará. Tú eres mi Señor. Tú me provees en todo lo que a mí me hace falta, conforme a tus riquezas en gloria en Jesucristo. Señor, no tendré falta de ningún bien. Declaro en el nombre de Jesús, confieso, profetizo que tú me provees para pagar este recibo. Eso declaro, eso creo y eso se va a dar en mi vida en el nombre de Jesús. Y hago todo lo pertinente, ¿no? El trabajo que estoy haciendo, no estoy en la cama rascándome la barriga. Señor, tú eres mi proveedor. Porque hoy, obviamente, tenemos unas cosas nosotros que hacer aquí en la tierra, pero realmente desde el punto de vista de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra se va a llevar a cabo. Lo que yo confieso, eso va a ser. Y meditar todo el día, Jesús, tú eres mi proveedor y a mí no me va a faltar nada. Tú eres mi pastor y a mí no me va a faltar nada. Tú eres mi guiador. Espíritu Santo, tú eres mi ayudador. Tú me ayudas en ese trabajo. Tú eres mi consolador. Tú te tomas esta tristeza que yo no acepto en mi vida. Eres mi consolador. O sea, en caso de situaciones de tristeza, de dolor. Señor, ayúdame con estas deudas, no sé qué hacer con ellas. ¿Saben? Realmente lo que necesitamos es sabiduría para manejar nuestro presupuesto, manejar nuestras finanzas, ordenar, Señor. Y la Biblia dice, todo el que está falto de sabiduría, pídala que Dios la da abundantemente y sin reproche. Señor, yo te pido la sabiduría que viene de ti, Dios, la sabiduría de lo alto, para el pago de estas deudas, para manejar mi vida financiera, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo declaro que tú me provees en todo lo que a mí me hace falta. Yo declaro, Señor de los cielos, que tú, Dios Todopoderoso, haces cosa nueva en mi vida financiera, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y así hay muchos versículos. Estoy bendito en mi vida financiera, Señor de los cielos. Yo bendigo mis finanzas, bendigo la obra de mis manos, bendigo mis productos y me declaro lleno de gracia, muy favorecido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Esto qué es? Orar en autoridad. Por ejemplo, cuando mi esposo viaja, a veces yo decía, mi amor, que el Señor lo lleve con bien. Ya hace un tiempo, renové mi lenguaje. El Señor te lleva con bien. Desde mi seguridad que el Señor está conmigo, está con Él y Él es el que lo lleva. Él es el que lo dirige. Él es el que lo guía. Señor, no temo lo que me pueda hacer el hombre. Y en el nombre de Cristo Jesús, la Biblia dice prohíba, anule. Entonces prohíba lo que tiene que prohibir en el nombre de Cristo Jesús. Él nos ha dado poder y autoridad para quitar montes. Quite montes, no se enoje con la gente, quite el monte que Satanás ha puesto. No se ponga a llorar tanto en las oraciones, lamentando lo que perdió. No, Señor, contigo soy más que vencedor. Ahora, no quiero decir que nos volvamos, insensibles, no puedo llorar en la presencia de Dios. Sí, pero cuidado, porque a veces nos quedamos mucho tiempo por una pérdida, por una situación. Cristo, tú me completas en todo, tú me llenas en todo. Cuando mi papá murió, yo confesaba Romanos 8:28. Me sabía ese pasaje y yo decía, ay Señor, yo te amo y yo sé que esto me ayuda a bien, porque yo te amo. Y me ayudó a bien
Yo no sé cómo, todavía no sé cómo, porque en mi humanidad yo diría, pues más chévere tener a mi papá, pero yo sé que me ayudó a bien. Y yo confesaba, tú me completas, Cristo. Esta tristeza ya tú la llevaste en la cruz. Este dolor ya tú lo llevaste. Eso no confesaba en ese momento. En ese momento confesaba que Él era mi pastor y que nada me iba a faltar. Que Él era mi ayudador, que Él era mi fortaleza. Ahora ya conocemos un poco más. Ya conocemos más. Ya Cristo sufrió mi dolor. Si está en una situación muy difícil, en una situación dolorosa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de negocios, Jesús, ya tú pagaste por eso. Tú eres el Señor. Pero hay más cosas que lo vamos a dejar para el siguiente tema, y es que nosotros vamos también a orar con autoridad y hacer que el enemigo, porque dice la palabra de Dios que Dios hace que de las entrañas el enemigo vomite lo que nos ha robado. Pero vamos a dejarlo para el siguiente tema, porque vamos a quedarnos hasta aquí, renovando nuestro lenguaje en la oración. O sea, comprendiendo todas estas cosas maravillosas y ya empiécelas a poner en práctica. Hacedor de la palabra, declaro que somos. Empiece a sacar sus promesas, a confesarlos, porque usted es ¿qué? Ministro competente, sacerdote competente, servidor competente de un nuevo pacto, y un pacto que está fundamentado ¿en qué? En mejores promesas. Bueno, queridos, ha sido de verdad un deleite estudiar esta palabra y poderla compartir. Yo sé que será de gran beneficio para sus vidas. Sé que a partir de este instante, en el nombre de Jesús, su oración no va a ser una oración desde la debilidad, de la tristeza, del enojo, no, sino desde la victoria, sintiéndose justo, santo, completo, perdonado, y no sintiéndose, viéndose, porque si está escrito en la palabra de Dios, se cumple. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, queridos, si no pasa la palabra de Dios, está vigente, es real. Y recuerden esto, la palabra de Dios es el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cristo mismo, cuando yo confieso la palabra de Dios, es Cristo al que estoy confesando, y es el Espíritu de Dios el que está haciendo, el que crea, el que engendra. ¿Recuerdan lo de María? Se me viene esto a mi mente, no lo tenía preparado. El Señor dijo, dio una palabra, profetizó que en el vientre de María, de ahí saldría el Salvador. ¿Quién engendró a María? Se dio la palabra. ¿Quién la engendró? El Espíritu Santo. Divino, ¿cierto? Es divino. Pero la palabra se dio, se profetizó. Hay que profetizar para que recibamos las profecías. Es decir, yo profetizo sobre mi vida y profetice, por supuesto, lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque esto que se cumple. Está enviando a Cristo, ¿cierto? Al mediador de un nuevo pacto, al que pagó el precio por mí. Ay, ya iba a continuar con más y más, pero vamos a dejar hasta acá. Vamos a aplicarlo. Tome en sus notas todos los días que hace su devocional personal o su tiempo con Dios, sea por la mañana, al mediodía, por la noche, y aparte esas promesas, guárdelas, escríbalas, manténgalas por ahí y empiécelas a confesar con fe. Cuando usted se dé cuenta, su fe ha crecido, el conocimiento de Dios también, y su vida empieza a dar un giro extraordinario. Bueno, mis amigos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Jesús, muchas gracias. Gracias por esta hermosa, hermosa palabra, Señor. Gracias porque nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias porque tú nos has hecho cabeza y no cola, siempre arriba, Señor de los cielos. Gracias, Señor bendito, porque no estamos solos. Porque tú está escrito que tú nos has dado la familia, Señor.
Tú eres mi familia, la familia de la fe. Ay, Jesús, gracias. No estamos solos, no estamos desamparados, Señor. En ti estamos completos. Señor, no estamos viviendo a la loca. Hay un camino, una obra preparada de antemano para que caminemos por ella. Dios de los cielos, gracias. Gracias, Señor bendito, porque nos has dado la unción del Santo. El Espíritu mismo nos enseña, Dios. Gracias porque está escrito que yo soy templo del Espíritu Santo, tu misma presencia en mí, el ejecutor, Señor de los cielos, de la palabra de Dios, de Cristo mismo está en mí. Señor, gracias, Dios mío, gracias, Señor de los cielos. Pido espíritu de sabiduría y de revelación en un mayor conocimiento tuyo, Jesucristo, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, Señor de los cielos, para comprender las riquezas, para comprender lo que tú nos has dado, lo que tú has hecho por nosotros, lo que nosotros recibimos, Señor de los cielos, solo por gracia, Señor bendito. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor de los cielos. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor de los cielos. Pido en el nombre de Cristo Jesús que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Hoy voy a confesar lo que soy en Cristo Jesús. De aquí en adelante, Señor, te pido que me ayudes, Espíritu Santo, ayudador divino. Ayúdame a verme como Cristo me ve, como tú me ves. Ayúdame a hablar, capacítame, Señor de los cielos. Ayúdame, Bashenei, Alaya, Ru, Arrei, Batini, Matashenei, Talutanai, Señor, porque ahora con autoridad oramos, Dios de los cielos, y en el nombre de Cristo, Dios, tengo poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada me hará daño. Tú me has dado autoridad, Señor de los cielos, para echar fuera los demonios. Señor bendito, estamos, Señor bendito, en el mejor tiempo, en el mejor pacto, en la mejor dispensación, en la mejor época, Señor, donde tú ya pagaste y lo hiciste todo por nosotros y nos has dado toda la autoridad. Gracias, Señor, te bendigo y te doy gracias, Dios. Declaro que somos ejecutores de esta palabra, hacedores de esta palabra, Señor, y que empezamos a orar con toda autoridad. Nos acercamos al trono de la gracia y recibimos ese oportuno socorro, porque la palabra de Dios crea, porque la palabra de Dios vivifica, porque la palabra de Dios renueva, porque la palabra de Dios hace cosa nueva. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra no pasará. Tu palabra es vigente. Tu palabra opera en mí, Señor de los cielos. Gracias te doy en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Ay, no, qué cosa tan linda. Mientras oraba recordé algo. Y es que Dios no va a hacer nada que usted no dé la orden que se haga. Suena terrible, ¿verdad? Porque saben que Él ya lo hizo todo. Estamos nosotros ahora en la posición de decretar para que se haga, ¿sí? En nuestras vidas. Ya todo está hecho, pero necesitamos confesar, hacer oraciones de autoridad. Por ejemplo, Dios no va a hacer que los demonios se vayan si usted no da la orden que se vayan, para ser más explícita, en el nombre de Cristo. Entonces, chicos, amigos queridos, una bendición, un privilegio haber compartido esta palabra con todos ustedes. Los bendigo y nos vemos en el próximo programa.